Dani, muchas gracias. También a Mirko, a Víctor, por la invitación. Qué bonito tener un grupo de gente interesada en herpetología, ¿no? Siempre es un placer tener estas charlas con gente a la que sabemos que realmente le interesa esto. Me disculpo de antemano porque no puedo hablar portugués, ya hablamos de eso hace un ratito, no, imposible. Entonces trataré de hablar en español lentamente. Y bueno, sí, como mencionó Dani, yo empecé a estudiar con las ranas de cristal en la Universidad de Kansas. Fue un poco de rebote porque al principio quería hacer mi tesis doctoral con los Plistimantis, pero mi sabia mujer me dijo, no vas a acabar nunca, no sirve eso, son demasiadas especies, te vas a volver loco, mejor búscate algo que sea un poquito más chiquito, que sea monofilético, ojalá. Y bueno, así fue como buscando, caí en las ranas de cristal. Y bueno, es un grupo tremendamente interesante por un montón de razones. Voy a compartir ahorita mi pantalla para empezar ya con la presentación. Y no sé, las preguntas pueden ser al paso, pero también pueden ser al final de la charla, como ustedes prefieran, ¿no? Entonces simplemente me avisan. ¿Pueden ahí ver la pantalla? ¿Ya se ve diapositiva? Súper, chévere. Muy bien, entonces vamos a hablar de varias cosas, ¿no? De evolución, de sistemática, conservación, de temas bien bonitos, también un poco de comportamiento. Y bueno, como todos los trabajos, siempre hay muchas personas que han influenciado mucho en lo que se hace, ¿no? Y en mi caso, los colaboradores más importantes han sido la que fue mi directora de tesis de doctorado, la doctora Linda Trupp, y de ahí dos colaboradores fundamentales, Santiago Castroviejo Fischer y Carlos Hatter. Con Santi nos conocemos desde hace mucho tiempo y al principio la cosa fue medio complicada porque me manda un correo diciendo que estaba haciendo una tesis doctoral sobre la sistemática, filogenia y biogeografía de las ranas de cristal y eran todos los temas de mi tesis. Entonces tuvimos ahí unas semanas complicadas de negociaciones, pero al final salió una colaboración lindísima. Entonces, con buena comunicación todo se puede solucionar, ¿eh? Ese es un, un buen consejo. Y bueno, esta es la distribución de las ranas de cristal. Es un grupo netamente neotropical. 155 especies, con muchas especies por describirse, sobre todo en los Andes del norte. Y en general son morfológica y ecológicamente son un grupo bastante homogéneo. Entonces la gran mayoría de ranas de cristal tienen este color verde, son arbóreas, depositan sus huevos fuera del agua. Hay una que otra especie que tienen colores distintos, como esta cafecita que se ve ahí, pero en general son pequeñitas, 2-3 centímetros, sin mucha variación a simple vista desde la parte morfológica. Se llaman ranas de cristal por esto, porque algunas especies tienen esta transparencia ventral que es maravillosa. Esta transparencia ventral varía. Hay especies que no tienen transparencia, que tienen un peritoneo completamente opaco, pero hay otras como esta del género Hyalinobatrachium, en donde el peritoneo es completamente transparente y también en este caso el pericardio es transparente. Entonces uno ve absolutamente todo lo de adentro y bueno, eso les hace muy llamativas para todo el mundo, ¿no? No hay persona que no pueda dejar de maravillarse y sorprenderse cuando ve una fotografía como esta. Y si no se maravilla y no se sorprende es porque no tiene corazón, ¿no? Eso está clarito. Y este es un ecosistema típico de las ranas de cristal, ¿no? Entonces, normalmente se encuentran en estos asociados a riachuelos que tienen este flujo rápido de agua, con mucha vegetación riberina. Y bueno, uno sale de noche y con suerte las encuentra ahí cantando, reproduciéndose, haciendo ahí sus amores. En algunos lugares pueden ser bastante abundantes, entonces, sobre todo en las tierras bajas, uno puede encontrar poblaciones todavía muy abundantes de varias especies en simpatría. Y como les decía, tienen un modo de reproducción distinto, ¿no es cierto? Entonces, siempre los huevos están depositados fuera del agua, ya sea sobre las hojas o debajo de las hojas o en la punta de las hojas.
Eh, También algunas especies ponen sus huevos sobre piedras, siempre asociado a estos riachuelos, y también, dependiendo de la especie, hay cuidado parental, ¿no? Entonces, este cuidado parental puede variar de un cuidado parental extendido que dan las hembras. Eso se conoce solamente en las especies del género Icacogi en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay otras especies, bastantes, en donde la hembra solamente tiene un cuidado parental muy cortito de unas pocas horas, y ya después de eso tenemos la transición al cuidado parental por machos, en donde los machos pueden cuidar a las puestas durante la noche, durante el día, la noche. Hay una variación bien interesante en ese sentido. Pero las especies en donde el cuidado parental es más fuerte son definitivamente los machos los que cuidan a sus puestas. Y en eso, a partir, bueno, no sé, tal vez los 5 últimos años han sido tremendamente productivos en temas de lo que sabemos en relación a las ranas de cristal. Jesse Delia, él es un investigador norteamericano que hizo su tesis doctoral justamente estudiando a profundidad la evolución del cuidado parental, y realmente él con este estudio publicado en 2017 revolucionó el cómo nosotros entendíamos el cuidado parental, porque se pensaba simplemente que habían especies que no tenían cuidado parental versus las que tenían cuidado parental dado por el macho. Él lo que vio es que hay muchas especies en donde las hembras tienen cuidado parental, pero corto, ¿no? Entonces, y eso fue a través de esta capacidad increíble que tiene Jesse para hacer trabajo de campo, es realmente fenomenal. Y con esas observaciones y una nueva filogenia que él produjo, ya tenemos un mejor entendimiento de cómo evolucionó el cuidado parental. Entonces, noten, bueno, no sé si se puede ver, pero en la parte de más arriba está Icacogi tairona, que es justamente esta especie endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde el cuidado parental está dado únicamente por hembras y es un cuidado parental largo. Y esa es la única especie que conocemos en donde hay cuidado parental prolongado provisto por las hembras. A partir de eso hay el cuidado parental corto de las hembras, que están acá en negro, y el cuidado parental más largo, que está en verde, que es el que proveen los machos. Entonces noten también que el cuidado parental prolongado de los machos ha evolucionado por lo menos en 2 veces independientes en este árbol, ¿no es cierto? En el género Gelinobatrachium y también en algunas especies del género Centrolene. Esto es nuevo, ¿sabes? Hace solamente 3 años que hay este entendimiento mucho más detallado de cómo funciona el cuidado parental, y definitivamente hay muchos huecos todavía acá sobre cómo funciona el cuidado parental en muchas especies de ranas de cristal. Entonces, este es un campo en donde todavía hay mucho, mucho por hacer. Y en estos temas de comportamiento también hay una investigación muy linda liderada por Ani. Y entre las cosas más sorprendentes y más tal vez inesperadas en esto es la comparación del volumen testicular entre machos que tienen cuidado parental extendido, provisto por los padres, y aquellas especies en donde no hay cuidado parental prolongado. Entonces, si ustedes ven este gráfico, pueden ver que esta caja de la izquierda muestra el volumen testicular en especies que no tienen cuidado parental extendido por los machos, y acá a la derecha está el tamaño testicular de las especies que sí tienen cuidado parental, ¿no? Por los machos otra vez. Es bien interesante esto, ¿no? Porque demuestra de que el cuidado parental está definitivamente asociado con una disminución del volumen testicular. Y esto seguramente, bueno, hay mucho que conversar. Tal vez le pueden invitar a que Ani dé una charla sobre este tema en específico, pero a mí me parece un ejemplo muy, muy bonito en cómo tal vez la selección sexual que está dominada por hembras en estos grupos está escogiendo a machos que tienen estos testículos más pequeños, y eso significa menos testosterona, y eso significa más cuidado parental. Entonces hay una serie de factores de aquí que pueden estar produciendo este resultado que es genuinamente interesante. Y luego nos cuentas más de esto, ¿ya? Y aseguras que no esté diciendo alguna burrada. Estos son los renacuajos. Entonces, en general, los renacuajos tienen esta coloración igual bastante rojiza. Suelen encontrarse entre la arena o entre hojarasca en los riachuelos. Entonces, son muy característicos.
Y también otro tema interesante en las ranas de cristal es que en algunas especies hay altos niveles de agresividad. Entonces, parece que los territorios de los machos son muy importantes el momento en que la hembra selecciona algunos machos y la competencia por estos territorios puede ser feroz. Esta es una especie que habita en los Andes de Ecuador y Colombia, es Nymphalagus grandisone. Y estas son observaciones de una pelea entre dos machos que ocurrió en 3 noches seguidas. Entonces, una noche peleaban, no había un claro ganador. A la siguiente noche, otra vez se encontraban los machos, otra vez peleaban. A la tercera noche, otra vez peleaban. Entonces, una locura en términos de la intensidad y el gasto energético asociado con los territorios. El macho que gana es aquel macho que se queda en la vegetación, el que pierde es el que es botado hacia el agua que está en el riachuelo que está justo debajo. Y en esta pelea en particular, bueno, se ve en la letra L, abajo a la derecha, el macho que triunfa, el macho que al final puede botarle al otro macho de la vegetación. Pero lo más gracioso es que pudimos verle al macho que perdió. Y el macho que perdió en esta pelea, como premio consuelo, consiguió un caracolito. Y estuvo en amplexus con este caracolito por, por algún tiempo. Entonces, bueno, premio consuelo. Nadie pierde. Cuando empecé a hacer ya mi tesis doctoral, esto es ya hace un tiempito, estas eran las preguntas principales que quería responder, ¿no? ¿Cuándo se originan las ranas de cristal? ¿Cuál es el lugar de origen? Y cuáles son los procesos en que se originan las especies en este grupo. Y bueno, estas son básicamente las preguntas un poco más desarrolladas, tratando de entender si es que las especies son nuevas, del Cuaternario, o viejas, del Plioceno, Mioceno, Oligoceno. Había esta duda de si es que las ranas de cristal tenían un origen sudamericano o centroamericano. Y básicamente comparar mecanismos de especiación entre especiación vicariante, que normalmente está asociado a un conservatismo de nicho, versus especiación ecológica, donde el cambio de nicho ecológico es constante. Y bueno, o sea, como les digo, este trabajo lo empecé en el año 2005 realmente. Yo me gradué el 2007 y a partir de ese momento hasta ahora, este año sacamos un artículo bien extenso sobre las ranas de cristal en Ecuador. Hemos seguido complementando esto, a veces liderado por mí, a veces liderado por Santi, a veces liderado por Carr, en los temas filogenéticos y biogeográficos. Hemos ido acumulando un montón de muestras de varias especies, ya tenemos casi el 80% de las especies muestreadas. Claro, aquí es donde nos quedamos un poco cortos porque lo que al inicio empezó como algo muy ambicioso en donde teníamos 10 genes incorporados, éramos súper felices porque decíamos, wow, qué muestreo genético tan impresionante. Ya eso, bueno, queda un poco medio obsoleto con los estudios genómicos que están ahorita desarrollando muchos laboratorios. Y ahí sí vemos cómo tenemos una brecha tecnológica y financiera bastante complicada porque yo no veo cómo ahorita, por lo menos desde mi laboratorio, vamos a poder lograr cubrir esto desde una perspectiva genómica, ¿no? Es muy caro y simplemente no tenemos los fondos. Entonces aquí es cuando más necesitamos colaboraciones con gente que tenga más acceso a fondos. Y sí es un tema complicado en las relaciones de países desarrollados con laboratorios del primer mundo. Y en cuanto a la distribución de las especies, bueno, nuestro muestreo incluye todas las regiones biogeográficas donde están estas especies. Obviamente utilizamos análisis bayesianos, maximum likelihood. Calibraciones son un poco complicadas y eso siempre está abierto al debate, ¿no? Porque sabemos que las calibraciones pueden ser, en su mayoría son utilizando grupos externos. Ese es el caso de los centronidos. Y eso obviamente simplemente amplía el margen de error que uno tiene para estas calibraciones, pero bueno, es lo que hay, entonces hay que trabajar con lo que hay. Y también utilizamos algunas calibraciones utilizando eventos geológicos marcados. No voy a entrar mucho en detalle de la parte metodológica, pero si tienen preguntas luego podemos conversar de esto. También incorporamos análisis para probar hipótesis sobre la influencia del tiempo en los procesos de especiación, qué tan importante es el tiempo para la acumulación de especies, o si es que tenemos simplemente periodos cortos de tiempo en donde hay mucha especiación.
Y también se probó si es que hay tasas de evolución de nicho, ¿no? Para ver si es que realmente en la mayoría de los casos había conservatismo de nicho versus la otra posibilidad que era tener evolución de nicho en este grupo. Y bueno, ese es el mapa de distribución de las ranas de cristal con sus respectivas zonas biogeográficas. Ya entraremos en este mapa un poquito más en detalle, pero acá simplemente noten que la gran mayoría de especies se acumulan en los Andes del norte, es decir, aquí en esta zona que está en azul, 83 especies. También Andes del sur un poco más, pero realmente la parte más importante es en cuanto a diversidad es en esta zona. A ver. Entonces son 9 regiones, se hizo una reconstrucción de áreas ancestrales, este trabajo fue liderado por Santiago Castroviejo, y se probaron, se incluyeron todas estas variables, ¿no? Dispersión, bicarianza, extinción y cladogénesis. Y claro, o sea, todos estos resultados que les muestro son resultados acumulados en estas décadas de estudio. Y lo primero es la filogenia, ¿no? La primera es la filogenia. Como les digo, es una filogenia bastante completa en términos del muestreo de las especies. Y la primera gran sorpresa con la que nos encontramos es que nuestra filogenia era muy distinta a cualquiera otra de las clasificaciones de ranas de cristal que se habían presentado previamente. Entonces, perdón, están llamando a mi esposa. Deme un segundito, por favor. Entonces, en estas hipótesis de relaciones, había mucha subjetividad porque siempre lo que se utilizaba eran unos pocos caracteres para definir un género, y eso fue lo normal hasta la última clasificación previa a la que presentamos nosotros, que fue la elaborada por Ruiz Carranza y Lynch en el 91, con algunas modificaciones en el 98. Y si es que tratamos de resumir todo esto hasta la última clasificación que estaba vigente, básicamente teníamos esto, ¿no? Teníamos a este género Centrolene, que estaba caracterizado por todas las especies que tenían espinas humerales en los machos adultos. Cocranela, que básicamente no tenía ninguna característica definitoria. Nymphargus, que es un grupo que contenía todas las especies que no tenían membranas entre los dedos externos de la mano. Y el Inodotrachum, que era este género que tenía transparencia ventral completa, ¿no? Entonces, así es como estaban definidos los géneros hasta que nosotros realizamos la filogenia molecular. Entonces, simplemente aquí noten que había mucho peso en muy pocos caracteres, ¿no? Y claro que eran caracteres sumamente llamativos, ¿no? La espina humeral o la transparencia ventral son caracteres que casi no están presentes en ningún otro anfibio. Entonces, creo que la suposición de que se habían originado una sola vez en estos grupos y funcionaban como sinapomorfías, era bastante válida. Entonces, era una hipótesis basada en ese supuesto. Y simplemente les voy a mostrar la evolución de uno de estos caracteres sobre la filogenia molecular, y como pueden ver, hay un montón de orígenes de este carácter, del espín humeral. Entonces realmente no es un carácter homólogo, sino que tiene estas series de evoluciones. Y como ustedes pueden ver en los dibujos de la derecha, a veces la espina humeral varía mucho, ¿no? Puede ser una espina humeral muy chiquitita como esta, ¿no? O puede ser una espina humeral tremendamente grande como la que vemos en Gekogi, o como la que vemos en esta ilustración de la izquierda, que es de Centrolene gekoidea. Entonces, fue interesante el tal vez apartarse un poco de esta noción que estaba muy marcada sobre cómo unos pocos caracteres podían tener una señal filogenética alta. En el caso de las ranas de cristal, aquellos caracteres que habían sido utilizados tradicionalmente en taxonomía no funcionaban en la mayoría de los casos. Y bueno, hubo esta nueva propuesta en relación basada en la filogenia y también basada en caracteres morfológicos, y también consideramos la biogeografía de las ranas de cristal, en donde pasamos de una clasificación donde habían 4 géneros a una clasificación que tiene 12 géneros, ¿no? Eso fue el año 2009.
Y hasta ahora esos 12 géneros se mantienen, entonces no estábamos tan equivocados al parecer. Ya veamos qué pasa con esto cuando tengamos más genes que puedan decir si es que esto está bien o no está tan bien, ¿no? Hay que ver qué pasa con eso. Pero hasta ahora, con las adiciones de las nuevas especies y con nuevos genes, todavía se ha mantenido. Otro descubrimiento que no es realmente una sorpresa es que hay muchas especies que realmente son complejos de especies. Y en el trabajo que publicamos este año, determinamos que solamente para Ecuador posiblemente hay como 24 especies candidatas que hay que evaluar para ver si realmente merecen el estatus de especies completamente válidas. Entonces, mucha diversidad crítica, tanto a nivel amazónico como también en los Andes. Ya tratando de responder las preguntas de investigación, la filogenia es lo suficientemente clara y resuelta para establecer que América del Sur es el lugar de origen de las ranas de cristal. Entonces, en eso no hay problema. Luego tratamos de ver qué región biogeográfica era en donde se habían originado las ranas de cristal, pero eso sí fue mucho más complicado, ¿no? Entonces, habían muchas ambigüedades y a la final esa reconstrucción es difícil de hacer con cierto grado de certeza, ¿no? La única bioregión que aparece en todas las reconstrucciones posibles es la amazónica, que bueno, no es descabellado, pero como les digo, hay todavía mucha incertidumbre y esa es una pregunta que todavía queda abierta. Con esta filogenia, igual en los trabajos que hicimos con Santi, se determinaron que hubo al menos 11 dispersiones independientes de América del Sur hacia América Central. Entonces, este es otro bonito ejemplo de este Great American Interchange, ¿no? De este intercambio entre América del Sur y América del Norte una vez que se formó el Istmo de Panamá. Y este es un ejemplo de cómo algunas especies sudamericanas, en este caso las ranas de cristal, lograron llegar a América Central. En cuanto a la elevación, la reconstrucción nos indica que de manera inambigua las ranas de cristal se originaron en básicamente elevaciones entre los 1000 y 2000 metros. Eso sí tiene algo de sentido. La gran parte de la diversidad de este grupo se concentra en zonas montañosas, tanto andinas como en otras cordilleras, en la cordillera de la costa, en Venezuela, por ejemplo, en el escudo guyanés y también en la mata atlántica del Brasil. Al tratar de establecer cuándo se originaron estas especies, lo que vemos es que un poco depende de los grupos, pero la mayoría de las especies, que son realmente la unidad taxonómica más objetiva con la que podemos trabajar, se originan entre el Plioceno y el Mioceno, es decir, son relativamente jóvenes, ¿no? Bueno, relativamente, ¿no? Todo depende de cómo lo estemos viendo, pero tienen entre 3 y 15 millones de años. La mayoría de gente considera que esas son viejas, es decir, no se originaron en estos últimos ciclos climáticos que, por ejemplo, propone Happer en su teoría de refugios, aunque bueno, esa teoría de refugios ya también ha recibido muchísimas críticas y muchísimas reconsideraciones. También se ve que el tiempo para la diversificación es bien importante, es decir, aquellos linajes que están por más tiempo, que persisten por más tiempo en una determinada región, tienden a ser más diversos que otros que recientemente han estado en una zona biogeográfica, ¿no? Entonces, esta Museum Hypothesis está apoyada por los datos de las ranas de cristal. Entramos a la parte de nichos y este es básicamente el tratar de entender qué tan relevante es la especiación ecológica versus la especiación sin evolución de nicho. Y lo que encontramos es que en la gran mayoría de especies la especiación no requiere evolución de nicho. Es decir, normalmente hay una barrera que se origina que puede ser los mismos Andes, ¿no? El levantamiento de los Andes, o dentro de los Andes puede ser un valle que separa poblaciones del norte y del sur de los Andes, pero las especies resultantes mantienen su nicho ecológico ancestral. Entonces, esa es la tendencia que vimos para la gran mayoría de especies de ranas de cristal. Obviamente hay excepciones, ¿no es cierto? Hay especies que han logrado colonizar las zonas de páramo y también hay especies que han logrado colonizar zonas bajas. Y eso obviamente requiere un cambio en el nicho ecológico, pero
en su mayoría vemos que hay mucho conservatismo de nicho. Y esto se mantiene inclusive cuando hacemos análisis a nivel de géneros. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver dos de los géneros más diversos en la familia, Centrolena y Nymphargus, y noten que ambos géneros están restringidos a las montañas, ¿no? No han podido ecológicamente salir de esas zonas montañosas. Entonces, eso apoya la hipótesis de conservatismo de nicho y también el mecanismo de vicariancia como principal promovedor de la especiación. Y bueno, esto ocurre no solamente en ranas de cristal, sino en la mayoría de anfibios, ¿no? Y este es un esquema de cómo los Andes son, y en verdad cualquier cordillera que sea alargadita, son estos lugares tan maravillosos para promover especiación, ¿no es cierto? Entonces uno tiene una especie hipotética en un rango elevacional determinado, ¿no? Aquí en la figura de arriba, la que dice una especie con poblaciones en todo este lugar. Y como normalmente las especies tropicales viven en estos rangos elevacionales bastante angostos, ¿no? Por estas cuestiones de adaptación a zonas climáticas que son relativamente constantes todos los años. Tenemos estas poblaciones que realmente se conectan mucho longitudinalmente, ¿no es cierto? Y eso lo que produce, estas distribuciones alargadas, lo que produce es que si es que tenemos extinciones aleatorias, ¿no? Por simple, bueno, hay no sé, un derrumbe o simplemente hay mayor depredación en algún momento en estos puntos determinados, eso ya puede producir cortes en el flujo génico entre poblaciones. De igual manera, si es que uno tiene valles que se forman por procesos erosivos en los Andes que son tan comunes o en cualquier sistema montañoso, nosotros también tenemos ya acá, en este caso, una barrera geográfica que también disminuye o evita el flujo génico. Si tenemos una topografía todavía más accidentada, esto que está ejemplificado en la parte de arriba pasa a lo de acá abajo, ¿no es cierto? En donde tenemos ya muchas especies divididas por estos valles, por ejemplo, o también mucha estructura genética producida por estas extinciones aleatorias y otra vez distintas especies por valles que ya quedan, que aíslan a estas poblaciones que quedan, en este caso, en estas zonas de montaña, ¿no es cierto? De bosques nublados o bosques montanos. Entonces, realmente la posibilidad de especiación en zonas andinas es tremendamente alta, en zonas montañosas es muy, muy alta y eso queda demostrado en los números resultantes en estos procesos de especiación. Si es que vemos el número de especies por región biogeográfica, vemos que los Andes del norte tienen 81 especies de las 155, entonces es un montón, ¿no? Comparado con, por ejemplo, la Amazonía, que a pesar de que geográficamente es una zona inmensa, tiene 3 especies, o el Cerrado, que tiene una especie, en fin. Entonces, los Andes sin duda son un lugar muy, muy especial y muy importante para la conservación de las ranas de cristal. Entramos ahora un poco en el tema de conservación y este es un tema que, bueno, o sea, cada vez poco a poco estoy tratando de involucrarme un poquito más. Los problemas de conservación en todos los países son, supongo que más o menos comunes. El tema de deforestación es un tema que nos tiene preocupados a todos. Este es un mapa justamente mostrando algunos patrones de deforestación en donde en verde oscuro están las zonas de bosque intacto y en este verde un poco más opaco tenemos las zonas intervenidas, ¿no es cierto? Entonces, noten que, por ejemplo, bueno, en buena parte de Brasil, en buena parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, realmente en unas regiones ya están completamente intervenidas y esto obviamente tiene un impacto importante en las poblaciones de plantas y animales y en este caso en particular de las ranas de cristal. Este es el caso particular de Ecuador. Ecuador es un país que a pesar que es chiquitito, tiene apenas 250.000 kilómetros cuadrados. Para ese tamaño tiene una población bastante alta, ¿no? Tenemos 17 millones de personas, es el país más densamente poblado de América del Sur y con una tradición agrícola bastante importante. Entonces, si ustedes ven el mapa de Ecuador, acá toda la parte que da al Pacífico, básicamente ya no quedan bosques, ¿no? Entonces, todo ha sido reemplazado por cultivos o por ciudades. Entonces, es una zona que es bastante plana, es fácil hacer carreteras. Está comprobado 1000 veces que el rato en que uno abre una carretera, eso es camino libre para la deforestación.
Quedan unos pocos bosques aquí en el norte, ¿no? Que corresponden a la zona biogeográfica del Chocó, pero ahí hay ahorita, bueno, es un monstruo de 7 cabezas, porque en esa zona tenemos tala ilegal, tenemos minería ilegal, hay problemas de violencia asociados históricamente con, con mucha pobreza, entonces es una zona muy, muy complicada. La otra zona que ecológicamente está destruida son todo esto que ven, esta como línea roja aquí más o menos en el medio del país, son los valles entre las dos cordilleras de los Andes que hay en Ecuador. Entonces, en Ecuador la cordillera de los Andes está dividida en dos y en el medio hay estos valles interandinos que son zonas donde muchas ciudades están localizadas. Entonces, por ejemplo, aquí está la ciudad de Quito, más abajo está Cuenca, más abajo está Loja. Entonces, todos son valles que son propicios para el desarrollo humano y, bueno, asociado a eso hay mucha agricultura, hay mucha ganadería, entonces todas esas zonas están devastadas. Las partes que están en azul oscuro son donde mejor está el bosque. Entonces, noten que muchas de estas secciones corresponden bastante bien con estos límites negros, que son las áreas protegidas en el Ecuador. Entonces, en Ecuador, un buen porcentaje del territorio, por suerte, está protegido y a pesar de que sabemos que las áreas naturales en nuestros países a veces son letra muerta. En el caso particular de Ecuador sí han tenido una influencia en disminuir las tasas de deforestación. Y también, bueno, históricamente estas áreas se ubicaron justamente porque eran zonas con muy baja densidad humana y eso ha permitido también que estas zonas se mantengan en el tiempo. Algunos colaboradores y amigos han hecho un trabajo muy bonito en tratar de maximizar el impacto de las áreas de conservación, proponiendo algunas ampliaciones de estas áreas. Entonces, mucho de eso tiene que ver con conectividad entre áreas de conservación que existen en la actualidad y también la creación de algunas nuevas áreas protegidas, ¿no? Sobre todo aquí en la costa, donde ya, como les decía, hay muy poco que hacer, pero que es importante conservar esa diversidad. Y bueno, bueno, acá ya me paso un poco a información que en muchos sentidos tiene que ver más con el Ecuador que otras regiones, porque es la zona en la que he trabajado más. Hay varias especies que están al borde de la extinción. Tal vez una de las más enigmáticas es Centrolene geckoidea. Esta es la especie tipo para el género Centrolene y para la familia Centrolenidae. Hace décadas que no le vemos. El último registro en el Ecuador es de 1981. Y a pesar de que es una especie gigante, es completamente atípica comparada con las ranas de cristal normales, porque esta Geckoidium tendrá, no sé, 12 centímetros tal vez, ¿no? Es una especie sumamente grande. Ustedes pueden ver las espinas humerales, son bellísimas, tremendas, ¿no? Entonces, es una especie muy, muy conspicua que la hemos buscado bastante y no tenemos récords. Entonces, posiblemente esta especie está extirpada de Ecuador. En Colombia hay algunos registros más recientes, pero igual parece que la situación es similar, ¿no? Nada alentadora. Está el otro tema, bueno, lo que hemos hablado ahorita es un poco de deforestación, pero está el otro tema de la quitridiomicosis, ¿no es cierto? Y en las ranas de cristal, los pocos estudios que ha habido muestran que al parecer las ranas de cristal tienen cierta tolerancia al hongo quítrido. Entonces, este es un trabajo en el que colaboramos, que fue publicado el año pasado por Ben Shelley, y en donde se veía dónde estaban concentradas las extinciones en los anfibios. Entonces, donde quiera que ustedes vean líneas rojas, son donde hay más especies que se han extinguido en relación al hongo quítrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el género Atelopus, ¿no? Este bufónido que ha sufrido extinciones terribles en zonas montañosas, sobre todo. Está Telmatobius, que también le ha pegado durísimo. Está Craugastor, bueno, un montón de géneros. Pero cuando vemos la familia Centrolenidae, que es este pedacito de pay aquí chiquito, vemos que realmente las extinciones parecen no haber sido tan dramáticas. Y esto siempre hay un grado de subjetividad porque obviamente no había ni hay muchos programas de monitoreo constante de estas poblaciones. Entonces son básicamente apreciaciones de gente que ha trabajado con estos grupos por mucho tiempo y también haciendo referencia con la literatura publicada en décadas anteriores. Entonces lo que vemos es que en los centrónidos normalmente hay declinaciones que van entre los 20, 50 y en algunas pocas especies 90% de las poblaciones históricas, pero en general parece que estas especies resisten al hongo.
Al revisar todas las especies de la familia, la mayoría de las especies están en alguna categoría de amenaza, ya sea críticamente amenazada, como vulnerable, ¿no? Entonces estas son como un 33%. Las no evaluadas o deficientes en datos tienen como 31%, entonces esto significa que muchas de estas especies seguramente estarán en la categoría de amenazadas. Y tenemos 46 especies que están como peligro, como menor peligro de extinción o como casi amenazadas. Entonces sí vemos, y esto concuerda mucho con los números que normalmente se ven en los anfibios, aproximadamente un tercio de la diversidad está categorizada como amenazada. Y ya un poco para terminar en esta visión general de las ranas de cristal, tenemos el tema de conservación un poco más en la práctica, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para en la práctica ayudar? Y ahorita con los datos que he compartido con ustedes, la amenaza principal parece ser justamente el hábitat, ¿no es cierto? Parece ser la disponibilidad de hábitat. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos ha resultado y nos está resultando sobre todo estos últimos años, nos ha ido bastante bien, es asociarnos con ONGs que están concentrando sus esfuerzos en la compra de tierras y también en el trabajo con comunidades locales. O sea, eso es algo en donde que requiere gente a tiempo completo, buscando donantes, manejando las reservas, que es un trabajo gigantesco, pero en donde nosotros hemos podido contribuir desde puntos de vista que antes me parecían impensados, ¿no? Y es, por ejemplo, el rato en que uno descubre una especie nueva, el hecho de que uno le ponga a esa especie el nombre de una reserva, el nombre de la localidad donde esa especie está, funciona bastante bien. Entonces, por ejemplo, esta es una especie que describimos en el año 2004, ya hace tiempo, en el género Cocranela. Esta es Cocranela mache y la encontramos en las montañas de Mache. Y esta especie fue utilizada como una de las especies bandera para conseguir fondos para comprar esta propiedad aquí que ustedes ven rodeado de púrpura, que es una propiedad pequeñita de 164 hectáreas, pero que se va a tratar de ampliar para conectarla con esta reserva que está acá en rojo, a través de la compra de estas tierras acá. Entonces, es bien interesante porque a pesar de que en el mundo de la ornitología el tema de la conservación por especie ya tiene décadas, estos son los primeros intentos para utilizar a los anfibios para justificar estas donaciones y estas compras de tierras. Entonces ahí nos fue bastante bien y bueno, esto fue en colaboración con la Fundación para la Conservación de los Andes Tropicales, con el FECAT. Y estamos tratando de hacer cosas parecidas con otra fundación que es la Fundación Ecominga. Y la Fundación Ecominga igual tiene terrenos en un montón de partes del Ecuador. El año pasado describimos esta especie acá que se llama Nymphargus mandaroyacu, que está justamente en este puntito de aquí, que es parte de esta reserva, que es la reserva Río Mandaroyacu. Esta es una zona que está amenazada por la minería, pero de una manera bestial. Todo lo que ustedes ven en rojo, que inclusive se solapa con la reserva privada, son concesiones mineras ya otorgadas. Entonces ya en esta zona han habido intentos de exploración minera y para fortuna de este lugar hay muchísimas especies de anfibios que son microendémicas. Entonces está Raebolayay, Nymphargus mandaroyacu y una población que se acaba de descubrir que es otro Nymphargus balionotus, que dan evidencias, dan fortaleza y dan argumentos para mantener esta reserva libre de minería y también para facilitar planes de expansión. Igual acá se acaba de comprar esta parte de la reserva con estos argumentos, ¿no? Entonces, otra vez es, en este caso, la Fundación Ecominga, con gente que trabaja in situ con las comunidades, pero también entregando esta información en relación a estas especies que son endémicas y con buenas fotos, con videos, con todas estas cosas que ayudan básicamente en vender la idea, ¿no es cierto? Y bueno, un montón de gente que ha colaborado, que ha participado en todo esto, es un trabajo de mucha gente y con muchos colaboradores. Y bueno, ojalá que sí nos quede tiempo para discutir y conversar sobre cualquier pregunta que ustedes tengan.